Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos bendice con su gracia bendita, su gracia maravillosa. Damos gracias de estar aquí para participar de su palabra, para poder abrir la Escritura una vez más y poder ser edificado en ella. Estamos en el libro de Efesios y ahora vamos al capítulo 1, el verso 15. Lo voy a leer en el nombre del Señor, desde el 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre bueno, gracias por poder abrir la Escritura una vez más esta noche, Padre, y oro que la gracia tuya, oro que el poder tuyo, oro que la bondad maravillosa tuya pueda darnos gracia y sabiduría para poder comprender y entender con todos los santos qué es lo que tú quieres hablarnos y compartirnos. Te amamos, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pablo, entonces, después de todo lo que ha estado hablando, compartiendo de cómo Dios, ¿no es cierto?, nos llamó, cómo Dios nos apartó para Él y nos ha dado una herencia y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Él dice, entendiendo esto, yo quiero decirle que yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y algunos ven esa parte ahí, habiendo oído de vuestra fe, algo que les hace un ring, ¿verdad? Decir, oye, entonces Pablo no le está hablando a los efesios, porque a los efesios los conocía bien. Él sabía que tenían fe. Él los había guiado a la fe. Entonces, pareciera que fuera un segmento de personas mayores. Dejemos eso ahí, pero sí centrémonos en lo que él había oído. Él había oído de la profunda fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y alguien dice por ahí, me parece que es un comentarista llamado Barclay, William Barclay. Él dice, entonces aquí está toda la esencia del Evangelio. Porque esta iglesia estaba amando a Dios en primer lugar, estaba siendo fiel al Señor, tenía lealtad a Jesús. Jesús estaba siendo el número uno, Jesús estaba siendo el principal, como eso debe ocurrir siempre en la iglesia. La iglesia debe ser cristocéntrica, Jesús debe estar en el centro de la iglesia, el centro de la adoración de la iglesia es Jesús, el centro de la atención es Jesús. El centro, hermanos, de la palabra que entregamos es Jesús. Somos una iglesia cristocéntrica. Esta iglesia era así. Pero no solamente eso, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces esta iglesia también lo tenía. Y de vuestro amor para con todos los santos. Pareciera ser que nuestro cristianismo es tan real como sea real nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Jesús, cuando lo interrogan y le preguntan capciosamente cuál debía ser el primer mandamiento, él lo declara firmemente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser.
y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta iglesia tenía estos dos aspectos de ser leales, ser fieles al Señor, tener fe en Cristo. Jesús es el primero y número uno en ellos. Y después, o como consecuencia de eso, hermanos, amar a todos los santos. No toda la gente es igual que yo, gracias al Señor, gracias a Dios, pero debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, cuando escucha eso Pablo tiene algo que produce en él y dice que él da gracias al Señor por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es interesante siempre pensar, amados hermanos, cómo este apóstol, cómo este hombre, ¿verdad?, está orando por la iglesia, por las ovejas, por el rebaño, por esa gente que fueron, algunos de ellos quizás engendrados por él en el Evangelio, otros los sabía que estaban y eran hermanos en la fe, pero él ora, él clama a Dios. Y es interesante pensar que él, cuando está clamando, está en la cárcel. Él no está en un lujoso templo, ¿verdad? Un cómodo sillón, un lugar cómodo, alfombrado o muy pulcro. Él está en un lugar diferente. Él no tiene toda la libertad, pero él no está preso en el espíritu y en esa relación con Dios. Él está orando por la iglesia del Señor. Él ora por la iglesia. Qué interesante y tan motivador es la actitud del apóstol, ¿verdad? Él ora por la iglesia de los romanos, él ora en la carta a los filipenses, él ora cuando escribe a Filemón, él ora constantemente, está en oración, porque la oración sostiene, pero aquí no quiero darme en ese sentido, sino que la oración está centrada en Dios y también en nuestro prójimo, en la necesidad de otros. Ahora, ¿qué ora Pablo por los efesios? Es interesante esto, muy interesante. Y Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, porque sí está escrito que la oración es dada al Padre. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ya? Pues sabiduría es Sofía, ¿no es cierto?, en griego, y está queriendo decir Pablo que esta gente debía tener, ¿no es cierto?, ese conocimiento y esa revelación espiritual donde ellos pudieran entender y comprender, ¿verdad?, todo lo que Dios le había entregado. Lo primero que un cristiano debe entender siempre es quién es Jesús. Jesús, en Mateo capítulo 16, en Cesarea de Filipos, está con los apóstoles y en un momento se detiene. El mismo comentarista Barclay dice que quizás tenía todo un panteón de ídolos detrás de él. Todo un asunto de tradiciones, de religiones detrás de él. Y Jesús se antepone a eso, dice, hace esta figura Barclay, y pregunta a los discípulos: oye, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los apóstoles dicen: bueno, tú eres, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. Eso dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? La pregunta más importante. Entonces aparece Pedro, ¿verdad? Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el ungido. Ese eres tú, es lo que dice Pedro. Jesús le dice: eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿ya? Y dice que él que honra al Padre, ¿no es cierto?, porque ha escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y la ha revelado a los niños, a los pequeños. Entonces, eso es lo que debe haber en nuestra vida, saber quién es Jesús.
Tristemente, creo yo que a veces hay personas que estamos o están en la iglesia teniendo información acerca de Jesús, pero no conociéndolo a Él personalmente. Usted no puede tener información acerca de Cristo. Usted tiene que saber quién es Jesús para usted. Para usted. Si me pregunta a mí, para mí Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Es quien gobierna mi vida y a quien quiero estar totalmente sujeto y entregado para que sea glorificado en mí. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y cuando dice Señor, ¿verdad? Entendemos que la palabra en griego es Kyrios, amo, dueño, jefe principal, jefe soberano, dueño absoluto de todo. Él es dueño de mi vida. Él me compró con su sangre en la cruz y me ha dado una vida totalmente diferente. Continúo. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es solamente, hermanos amados, un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial, lo que necesitamos tener en el Señor. Amén. En el Señor. Tenemos que tener un conocimiento, no como dije intelectual, sino un conocimiento vivencial en Cristo. A Él hay que experimentarlo, hay que conocerlo. Y dice Pablo entonces que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Algunos traducen por corazón, que sea alumbrado el corazón, ya alumbrando los ojos del entendimiento. Ellos, hermanos, necesitaban que su entendimiento fuera iluminado por la gracia de Dios. ¿Ya? Eso debe ocurrir en nuestra vida. ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. Él fue el que sopló la palabra en los escritores. Bueno, es el Espíritu entonces quien puede revelarnos lo más grande en la palabra. ¿Ya? El apóstol no está hablando de dones espirituales, está hablando de algo para todos los santos, que todos los santos podamos entender y comprender lo que Dios nos ha dado. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. O sea, que Dios puede ayudarnos en eso. Claro que sí, pues, hermano. Claro que sí. Puede hacerlo. Puede pedirlo. Mi amada madre que está en el Señor, fue una mujer humilde, con muy poca educación, porque donde vivía ella en el campo no había la forma de educarse. Aprendió a leer, hizo, me parece, segundo, tercero básico, nada más, mi amada madre. Y ella conoció al Señor a avanzada edad, después de los 60 y tantos. Conoció al Señor, y Dios se le reveló a su corazón cuando llegó a nuestro hogar, el Señor. Y yo recuerdo a mi madre cuando buscaba leer la Escritura y de repente se tomaba la cabeza a esa edad. Le decía, ¿por qué tengo la cabeza tan dura? Y le pedía a Dios, enséñame, Señor, tu palabra. Oh, esa actitud jamás la olvidaré de mamá. Y queridos hermanos, debemos pedirle al Señor, enséñame, Señor. El Espíritu puede obrar, puede alumbrar, puede inspirar nuestro corazón, porque un día inspiró a personas como Pablo, como Pedro, para escribir. Entonces también puede inspirarnos para entender, para comprender, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que sepan. A veces los cristianos estamos muy interesados en sentir. Y no es malo sentir, a mí me gusta sentir. Qué bonito es estar unos minutos en la presencia de Dios sintiendo, metiéndome en esa atmósfera de gloria celestial. ¡Wow! Impactante. Pero fíjese que Pablo no está pensando en eso, porque las emociones van y vienen. Pero él dice, para que sepan, el corazón, ¿no es cierto? No solo está la emoción, sino que está el entendimiento, la comprensión. El cristiano tiene que tener principios en los cuales está su vida sustentada, en la cual él camina, en la cual él se mueve. Así debe ser un cristiano.
Es que, pastor, usted no cree, ¿no? Yo creo en los dones, yo creo en la manifestación del Señor, obvio, lo estoy diciendo. Me gusta estar en lo secreto, en lo íntimo, pero mi vida está sustentada por lo que Dios me ha revelado en su palabra. Alguna vez en mi vida no he sentido que soy hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué yo he seguido diciendo que soy un hijo de Dios? Por dos razones. Una, porque la palabra de Dios lo dice, y porque está el testimonio interno del Espíritu que me dice que yo soy hijo de Dios. ¿Cómo sé eso? Porque la misma palabra me dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. El libro de Romanos capítulo 8. Hermanos, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan, recuerde, para que sepan, usted tiene que saber, un cristiano tiene que saber. Yo me temo que si hubiera una persecución en nuestra nación, mucha gente ya no seguiría siendo cristiano, porque depende solamente, hermanos, del rebaño que los sostiene, y depende de la emoción que sienta. Y hay gente que no siente deseo de venir, por ejemplo, a congregarse, y anda por sentires antes que por principios. Entonces el cristiano debe saber, para que sepáis, para que sepas, para que entiendas. ¿Qué debo entender, pastor? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Ya? El cristiano debe tener su vista, su perspectiva puesta en el futuro. El creyente tiene un futuro glorioso de resurrección, de vida eterna, de libertad total, ¿no es cierto?, del pecado. Nunca más pecaremos en la eternidad. Estaremos por siempre con el Señor. Eso es mi destino. Yo soy peregrino y extranjero en esta tierra. Hay muchas cosas que me llaman la atención de acá, pero debe llamarme mucho la atención lo que hay allá, adelante. Allá, más como dice el viejo himno, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Ahí quiero llegar, ahí quiero estar con el Señor. Esa es mi esperanza, esa es la esperanza que Él me ha llamado. Es la esperanza que Dios ha hecho poner aquí en el corazón. Eso es. Entonces no puedo pensar de otra manera. Principio, entendimiento, comprensión. Por eso ahí me gusta esta frase y decir, a mí ya no me afecta tanto el pasado. Por el pasado he llegado a ser lo que soy. Pero cuando me afecta mi futuro, hacia donde yo quiero llegar, entonces alineo mi vida para llegar a ese lugar. Me enfoco en eso. Un cristiano debe estar enfocado también en la eternidad. Dice el insigne predicador Juan Wesley, decía que un cristiano debía vivir como si el Señor viniera hoy día, o Dios nos llamara a irnos con Él hoy día, pero debía planificar como si el Señor viniera en 100 años. Pero el corazón está allá, lo primero es lo primero. ¿A cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? Pareciera, no todos los comentaristas ven igual, pero a mi entender, hermanos, es que Dios, de una manera que yo no entiendo, que yo no comprendo, hermanos amados, nos ve a nosotros como su herencia. O sea, usted es herencia de Dios. Usted es herencia de Dios. Herencia de Cristo. Quizás por eso, hermanos, cobra sentido ahora al leer esto, hermanos, cuando dice el Salmo 2, el verso 8, y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios es el dueño de todo el universo. Todo el universo es de Él. Los planetas, las constelaciones, todos son de Dios. La tierra es de Dios. Los animales de la tierra son de Dios. Todo es de Dios por creación. Es dueño absoluto de todo.
pero en un sentido particular, Dios es dueño de nosotros porque nosotros somos su herencia. Porque nosotros hemos accedido a vivir para Él. Hemos recibido el mensaje de Cristo y le hemos dicho: sí, Dios, perdona mis pecados, límpiame y purifícame, santifícame, Dios, y hazme tu hijo, por favor. Aleluya. Y cuando Dios hizo ese milagro en nuestra vida, pasamos a ser herencia de Él, de Jesús, y heredero juntamente con Él ahora, para ver a otros santos, o otra gente que se convierte en santo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la riqueza de su herencia en los santos? Israel era la herencia de Dios, dice Deuteronomio 32, ¿ya? Porque la porción de Jehová es su pueblo, dice. Jacob la heredad que le tocó. Hermanos amados, conociendo nuestra pobreza espiritual, nos preguntamos cómo puede Dios encontrar alguna herencia en los santos. Pero aún así Dios puede sacar riqueza de los hombres y las mujeres pobres debido a que Él invierte mucho en ellos. ¿Y dónde Dios invierte y cómo invierte? A través de lo que Dios nos ha revelado también en su palabra, en su escritura. Amén. Sigo. Verso 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Amén. ¿Qué poder extraordinario es este, hermano? Que Pablo llega a decir y llega a declarar y usar, yo encuentro un superlativo cuando dice Pablo: ¿y cuál supereminente grandeza de su poder? Si yo tomo el verso de atrás para adelante, diría: poder de Dios. Ya es extraordinario. Poder de Dios es extraordinario. Si yo digo grandeza del poder de Dios, eso ya es wow. Pero si yo digo, o Pablo dice, la supereminente, la más grande, lo más poderoso, lo más... A mí no me cabe en la mente. Grandeza de su poder. ¡Wow! Eso es extraordinario, hermano. Y creo yo que los cristianos necesitamos, hermanos míos, conocer algo más de esa grandeza de su poder, porque esta grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes harán y mayores harán. Es impresionante. Entonces, hermanos, esta grandeza de su poder es la que permite que un hombre sea cambiado, que un hombre sea transformado, que el ladrón ya no hurte más, cuando lo va a decir el capítulo 4, sino que trabaje haciendo con su mano lo que sea bueno, y cuando le paguen, comparta. Eso hace. Esta grandeza del poder de Dios hace posible que una persona que ha estado atada por años y años y años a la droga pueda ser tocada por el poder de Dios a través de la iglesia. Porque Pablo ora para que nosotros sepamos cuál es nuestra herencia, cuál es la esperanza que tenemos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios y su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, a través de nosotros, los que creemos, Dios quiere manifestar la grandeza de su poder. Eso es extraordinario. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer y lo que el mundo necesita también ver. Esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Cuando
Yo veo nuestro mundo cada día más pervertido, porque esa es una realidad. El pecado es perversión y el pecado abunda en la sociedad. Hoy día la gente, como nunca antes en la historia, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahí está. Cuando hay situaciones tan complejas, yo veía hace poco en las noticias un pequeño reportaje acerca de una droga que está causando estragos en los Estados Unidos y en parte de México, que se llama fentanilo, donde la gente queda como zombie, quedan colgados, se le aprieta el estómago, mueren constantemente. Y digo, ¿qué pasa con este mundo? Entonces yo creo que la única manera, la única forma de cambiar historias es, hermanos, cuando oramos, como oraba Pablo, y cuando creemos, porque Pablo creía, por eso ese poder actuaba también en él. Y que esta grandeza del poder, de su poder, hermano, actúe en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, ¿ya? Según la operación del poder de su fuerza. Ese poder de la fuerza del Señor, dice que es la que operó en Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Usted se ha puesto a pensar, porque nosotros vemos el cuadro de la cruz. Vemos la cruz, vemos oscurecerse el cielo, sabemos que hubo un terremoto, sabemos que la sangre fue derramada, y vemos eso, hermanos, y la debilidad, cómo el Señor muere, cómo el Señor entrega su vida en la cruz. Y Él dice, consumado es, está saldada la deuda. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso lo sabemos. Pero hay algo que no vemos nosotros. Y ¿qué es lo que no vemos? Es que cuando Jesús desciende, porque dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, hermano, ahí hubo una conmoción. Una conmoción que usted no entiende, yo no entiendo. Son poderes grandísimos. Porque Satanás, hermano, tenía poder. Era un ángel poderoso. Pero se enfrentó con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y ese poder, que es el poder del Espíritu, irrumpió y fue levantado Jesús entre los muertos. ¿Cómo fue ese poder? Yo pienso que un día en la eternidad lo podremos ver. Quizás se nos muestre un video de cómo fue eso, cómo se da esa instancia en ese lugar. Cuando dice el libro de Efesios, después que llevó cautiva la cautividad, a mi entender, la cautividad era donde todos los gente de fe, antes de ser pagada, saldada la deuda, estaban ahí cautivos. El diablo decía, me pertenecen. Pero Dios decía, no, son gente de fe. Y por eso se mantenían ahí. Pero cuando viene Jesús, los libera completamente y los saca. De tal manera que los muertos no van para abajo, sino en Cristo van para arriba. Hermanos amados, y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Este poder que operó en el Señor es el poder que está disponible para la iglesia. Es el poder que dijo Pablo cuando estudiamos Filipenses, ya cuando él dice, y conocerle a él. ¿A quién? A Jesús. Pero si Pablo era cristiano, pero él sabía que todavía le faltaba conocer más, que le faltaba conocer el poder de la resurrección de Cristo. Hay un poder extraordinario, hay un poder glorioso, hermano, que está disponible para los santos, pero los santos tenemos que ir más allá de donde hemos estado hasta este momento. Tenemos que avanzar por más para alcanzar toda esa operación de gloria en nosotros. Algunos traducen esto cuando la cual operó, dice, energizó a Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces el Señor lo resucitó
y ahora está sentado en lugares celestiales. Esos lugares también lo va a hablar más adelante, especialmente en el capítulo 6, el apóstol. En el 3 también va a dar un vislumbre de eso. Hay lugares naturales y hay lugares espirituales, hermanos amados. Hay 3 cielos en la Biblia, ¿verdad? Está el cielo atmosférico, está el cielo donde se mueve toda la dimensión de demonios y todas esas cosas, y hay lucha espiritual, y está el tercer cielo donde Pablo fue, ¿no es cierto?, llevado por el Señor, donde oyó palabras y vio cosas que no es dado al hombre entender ni conocer ahora. Entonces lo puso y lo sentó a su diestra. ¿Qué significa sentar a la diestra? Significa un lugar de privilegio y de autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Por eso el libro de Filipenses dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos de la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo puso y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, ¿qué significa eso? Que Jesús tiene control de todo. Jesús tiene dominio sobre todo. Es que las tinieblas, pero Jesús es más grande que las tinieblas. Es que ese poder satánico, sí, pero Dios es más grande. Entonces no es el problema de Dios, es el problema de nosotros. Si nosotros creemos o no creemos. Si nosotros nos metemos o nos sumergimos en todo lo que Dios tiene. Si permitimos que haya revelación de Dios y que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para saber cuál es esta grandeza del poder de Dios. Que haya sabiduría, que haya revelación en nuestro entendimiento para comprender con todos los santos qué es lo que Dios tiene para nosotros. La iglesia necesita ser investida de poder. Hace años atrás escuché a un insigne predicador en esos años chileno, el pastor Lucas Márquez, y escuché esta frase que a mí me conmovió por allá por los años 80 y tanto. Imagínense tantos años que han pasado, han cambiado historias también. Pero él dijo que los postreros tiempos iba a ser poder contra poder, poder contra poder, poder contra poder. Y la iglesia tiene un poder, hermanos, que está ahí, pero ignorado muchas veces. No lo conocemos, no lo entendemos, no sabemos operar. O a veces se opera, hermanos, malamente, pensando en otras cosas, en exhibirnos, en mostrarnos. Cualquier mover de Dios rápidamente hay un libro, cualquier cosa hay para moverse en eso, para hacer famoso al hombre a veces. Pero hermanos, aquí se trata de quién es el Señor, porque Él es el Señor. Amén. Sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo su gobierno, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene una cabeza que es poderosa. La iglesia tiene una iglesia que es llena de sabiduría y de ciencia. La iglesia, hermanos amados, tiene todo en Cristo porque está conectada con Jesús. Si la cabeza es poderosa, hermano, la iglesia, el cuerpo también debe beber y caminar en esa plenitud. La idea de la plenitud de aquel, hermano, está conectado con el modo en el cual Jesús llena a su iglesia con su presencia y bendición. Porque dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo llena el Señor todo? ¿O cómo quiere llenar todo el Señor, hermanos? Es a través de la iglesia. La iglesia debe vivir en el pleroma, en la plenitud de Dios. Una iglesia gloriosa, dice, sin mancha ni arruga. Una iglesia que, hermano, tenga gozo, una iglesia que tenga paz y una iglesia donde haya manifestación del reino de Dios. Es lo que el mundo necesita ver. El mundo necesita ver, no necesita nuestra religiosidad. El mundo ni siquiera necesita nuestros cantos. Hermano, el mundo necesita ver que el evangelio es efectivo en nuestra vida, que es efectivo en nuestros corazones, que caminamos por los principios de Dios
y que entronamos a Dios y proclamamos la grandeza del Rey, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, lugar de privilegio, de honor en los lugares celestiales. Pero ese lugar se le ha dado a Jesús para gobernar sobre todo principado. No hay demonio que se pueda levantar contra el Señor. Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, todo nombre que se da está sujeto al Señor. Está sujeto a Él. Él es el gobierno. Por eso cuando un cristiano reconoce el señorío de Jesús y abre el corazón y cree con el corazón y confiesa con su boca, tiene que creer y confesar y hacer realidad eso, que Jesús es el Señor de su vida en primer lugar. Es el amo, es el dueño, es el jefe principal, es el gobernador absoluto de todo. Un cristiano no está puesto para vivir a su manera, para vivir el cristianismo a su manera. El cristiano tiene que vivir conforme son los designios de la cabeza, porque la cabeza es su gobierno, la cabeza es su autoridad. Cuando hay orden en este sentido, hermanos amados, todo va a ir bien. Es que no van a haber problemas, no estoy diciendo eso, porque el cristiano puede tener muchos problemas, pero va a estar bien porque está bajo la cobertura de su Señor. Pablo estaba bien, estaba preso, había pasado hambre, pero estaba bien. Había sido golpeado, pero estaba bien. Había sido azotado, pero cantaban y estaban bien con Pablo y Silas. El carcelero se iba a matar y él dice, no, estamos todos bien. Porque Cristo era su gobierno, porque Jesús era su máxima autoridad. Primero tiene que ser en nosotros, primero tiene que ser en la iglesia. Y cuando eso ocurre, se va a expandir como una ola de gloria. Aleluya, como se expande, hermano, cuando explota, ¿no es cierto? Una bomba atómica explota y sale se irradia, se va una columna, se mueve y sale como un viento. Hermano, ¿cómo necesitamos ese momento en la iglesia del Señor? Necesitamos esa plenitud, necesitamos orar que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre Celestial, gracias por poder compartir hoy día con mis amados hermanos esta palabra. Señor bueno, oro que este espíritu de sabiduría y de revelación pueda venir sobre nuestras vidas, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado, que no somos para este mundo, sino para la eternidad. Que todo lo de este mundo es pasajero, que podemos tomarlo, disfrutarlo, pero es pasajero. No puede estar ahí nuestro corazón. Nuestro tesoro no puede estar ahí. Dios, que también somos tan valiosos para ti, has encontrado algo en nosotros de tal manera que somos tu herencia. Pero enséñanos también, Señor, para entender cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Esa supereminente grandeza que operó en Jesús al resucitarlo de los muertos, que lo ha puesto en lugares celestiales sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Queremos experimentar el poder tuyo, porque nuestro mundo lo necesita, papá. Los jóvenes que deambulan por la calle, que caminan por la calle, Señor amado, que están en las esquinas, ahí, Padre mío, o que están encerrados en una pieza, Padre mío, Señor, sin otra cosa que ver una realidad fingida, Padre, a través del internet, necesitan el poder de Dios, necesitan esa supereminente grandeza fluyendo, tocando, alcanzando. Dios, alcánzanos a nosotros, que en la iglesia hay una explosión tan grande de gloria, que podamos vivir en este nivel de gracia. No para buscar algo de nosotros, sino para que tú seas glorificado, honrado y proclamado. A ti damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendice, queridos hermanos. Gracias por conectarse. Le animo a que no deje de estudiar el libro de Efesios. Siga dando. Usted le puede encontrar tanto más ahora esta palabra en
muchísimo más. Así que lo animo a que lo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.